Buenos días, hermanos, buen día. Gracias a Dios que ya estamos enlazados, que ya están llegando nuestros amados hermanos y que podemos gozarnos delante de la presencia de nuestro Señor en el estudio de su palabra. Te pido que pongamos en oración este tiempo, pongamos en las manos del Señor, mejor dicho, a través de la oración, este tiempo para que sea de edificación para nosotros, pero principalmente para la gloria y honra de nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu providencia, por tu amor. Siempre habrá gratitud en nuestros corazones por el sumo gozo, Señor, que has puesto en nosotros. Gracias porque somos salvos, Señor, y al entender eso, al vivir eso, Señor, somos plenamente felices, Señor. Gracias por ello. Pero, Padre, reconocemos nuestra imperfección, que aún somos pecadores, Señor, que necesitamos tanto de ti, de tu palabra, Señor, para seguir siendo, Señor, corregidos, exhortados, incluso disciplinados, Señor, a través de ella. Señor, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Consuela nuestros corazones, Señor. Danos fortaleza espiritual. Danos, Señor, el rumbo, Señor, espiritual que quieres que siga esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Rendimos nuestras almas, Señor, y te pedimos que abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Que no sea solamente entendida, sino aplicada, Señor, de la mejor forma posible. Ayúdanos, Señor. Tú eres el único que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia, en tu obra perfecta que estás haciendo en nosotros, sigas madurando nuestros corazones para que cada día, Señor, lleguemos a la estatura del varón perfecto. Que cada día, Señor, nos parezcamos a nuestro Señor. Que cada día, Señor, seamos más similares a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues hoy empezamos algo que va a ser de gran bendición en la congregación. Estuvimos varios meses, hermanos, viendo la predicación de la palabra a través de nuestra confesión de fe, a través de nuestros distintivos. Fue de gran bendición. Terminamos con enseñanzas de la membresía, que es sumamente importante. En su momento ya les diré cómo vamos a ejecutar eso que es bien importante dentro de la iglesia, que es la membresía. Seguramente vamos a tener un mensaje especial ese domingo para poder reafirmar el conocimiento, pero es muy necesario, hermanos, que formalicemos la membresía aquí en Palabra Abundante. Y hace algunos meses iniciamos el estudio de Primera de Juan, pero por diversas circunstancias no pudimos continuar. Y en mi decisión, porque la decisión fue tomada de mi parte, uno ora y le pide al Señor qué es lo que necesita la iglesia para ser edificada, y obviamente lo que necesitamos es su Santo Espíritu, su palabra. Decidí en aquel entonces que se diera el estudio de Primera de Juan. Como les decía, y lo sabemos, de alguna forma se detuvo, pero tenemos que continuar. Entonces, no vamos a tomarlo en el punto donde se quedó, sino vamos a reembobinar y vamos a ir desde el principio. El día de hoy vamos a ver una introducción para después ya empezar con el primer capítulo y el versículo 1, pero ya saben que para hacer un estudio responsable de la palabra, de una epístola, de un libro, de la Biblia, cualquiera de los 66 libros de la Biblia, primero tenemos que ver el contexto. Tenemos que ver todo eso para poder entender bien el libro, la epístola, y en este caso es una epístola maravillosa, que recuerdo que conozco, hermanos, desde hace ya un rato. Fue el primer documento de la Biblia que leí, el primer libro de la Biblia, epístola de la Biblia que leí. Mas, sin embargo, recuerdo que en el lugar donde estábamos nos decían que era necesario leer Primera de Juan, porque era imperante que la persona recién convertida conociera el amor de Dios a través de Primera de Juan. Creo que ellos tienen el entendido, y eso es lo que yo entendía, que Primera de Juan era la epístola que hablaba del amor de Dios, que principalmente hablaba del amor de Dios. Mas, sin embargo, cuando uno hace un estudio responsable de la palabra,
cuando uno hace un estudio de Primera de Juan, cuando uno analiza todos los comentarios bíblicos de diversidad de maestros bíblicos, de teólogos, de pastores a través del tiempo, nos daremos cuenta que ellos, y uno mismo haciendo un estudio, no puede caer uno simple y sencillamente con la interpretación de que Primera de Juan habla simple y sencillamente del amor de Dios. No es la epístola que da un énfasis en eso, pero sí habla de que el amor de Dios, el amor, la presencia de Dios, la luz de Dios, la presencia espiritual de Dios dentro de una iglesia da un equilibrio perfecto. Hace una confrontación muy fuerte al corazón del creyente. A través del amor nos damos cuenta de muchas cosas, pero no es el mensaje principal en esta epístola, en la primera epístola de Juan, del apóstol Juan. Bien, esta epístola, y vaya que ahorita te voy a explicar un poquito más de eso, porque muchos consideran que no es una epístola, no es una carta, Primera de Juan, sino que es un discurso, pero ahorita lo explicamos. Constituye el libro o la epístola o el documento número 62 del canon bíblico. Si tú cuentas desde Génesis hasta Primera de Juan, te vas a dar cuenta que está en el lugar 62, pero es el documento número 23 del Nuevo Testamento, es el documento número 23. A pesar de que fue escrita en un tiempo, hermanos, muy temprano de la iglesia cristiana, en el 90 después de Cristo, esta epístola ocupa un lugar sumamente importante en el canon, en la iglesia, en la Biblia. Es algo muy, muy, muy importante. Primera de Juan. Esta es la primera y la más extensa carta de una serie de 3 cartas del apóstol Juan. ¿Cuántas epístolas tenemos del apóstol Juan? ¿Cuántas cartas? La primera, la segunda y la tercera. ¿Qué más escribió Juan? ¿Qué más escribió Juan inspirado por el Espíritu Santo? El Evangelio de Juan. ¿Qué más? Apocalipsis. Entonces nos encontramos con un hombre que fue utilizado de una forma extraordinaria por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Si estamos considerando que escribió 3 epístolas y estamos considerando que escribió el Evangelio de Juan, el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo, pero asignado a él, y también escribió Apocalipsis, pues tenemos una variedad de documentos bíblicos impresionantes escritos por Juan, el apóstol Juan. Pero hablando de epístolas, esta Primera de Juan es la epístola más extensa del apóstol Juan. Si buscamos en este documento quién es el autor, si en Primera de Juan tú agarras Primera de Juan y empiezas a buscar quién fue el que escribió Primera de Juan o este documento, te vas a dar cuenta que no hay ninguna referencia. El autor permanece anónimo. No, es más, yo te pido que vayas ahí a Primera de Juan, versículo 1. Y quiero, recuerden que esto es una clase, vamos a interactuar, pero quiero que tú busques, incluso los hermanos que están en casa, si esto tiene un esquema de carta. ¿Cómo son las cartas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento? ¿Por qué les dicen cartas o epístolas? Porque tienen una estructura. ¿Sí recuerdan eso? ¿Qué debe de tener una carta inicialmente? Yo sé que ahorita ya estamos muy fríos con eso, porque con el WhatsApp y todo este tipo de cosas ya no hacemos cartas, ¿no? Ya se nos olvidó de ese protocolo hermoso de lo que es escribir una carta. Pero una carta, ¿qué debe de tener de contenido? ¿A quién me ha dirigido? La fecha, ¿no? El saludo, la salutación, ¿quién la escribe? El cuerpo del mensaje y después una salutación final. Eso es lo que contiene una carta. Ahora, si tú te vas, por ejemplo, a Primera de Juan, ve cómo empieza. Considera que es una epístola, o sea, si tú tienes la Reina Valera 1960 e incluso cualquier Biblia, podrías, por el hecho de que es considerado por toda la iglesia, e incluso históricamente por toda la iglesia, una epístola, tú ves que es la primera epístola de Juan. Eso así empieza la carta.
Pero ve el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y ahí continúa. Dime si esto empieza como si fuera una carta. No empieza como si fuera una carta. Parece más un mensaje, ándale, parece más una predicación. Ahora, yo te pido para que tengas esa referencia, que te vayas a 1 Corintios, por ejemplo. Ve ahora la estructura de la carta. Pablo, ¿quién escribe? Pablo. ¿Quién es Pablo? Llamado a ser apóstol, o sea, está diciendo cuál es su cargo, cuál es su nombramiento en Cristo. Dice, soy apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, está empezando a hacer el protocolo de una carta. Se presenta, dice quién es, por la voluntad de quien fue llamado. Dice, y el hermano Sóstenes y a la iglesia de Dios que está, ¿en dónde? En Corinto. Entonces, ahí tenemos quién escribe, tenemos una salutación, tenemos la autoridad del que escribe y tenemos el destinatario. ¿Para quién es esa carta? Ese es el protocolo de una carta. Ahora, si regresamos a 1 de Juan, aquí tenemos una controversia, porque ¿por qué le llaman entonces a este documento carta cuando no tiene realmente una estructura de carta? Más sin embargo, cuando tú lees 1 de Juan, te vas a dar cuenta de la intimidad del mensaje. O sea, es algo escrito para un grupo de personas donde el autor, a pesar de que se permanece anónimo, es conocido por las personas que reciben esta carta, y esta persona que manda el mensaje conoce muy bien a los que les manda la carta. Es un documento íntimo. Por esa situación, históricamente la Iglesia ha considerado que este documento es una epístola. Hay una expresión muy bella, muy íntima del autor hacia las personas que reciben la carta. Se refiere a ellos con una intimidad que no encontramos en ninguna parte de la Biblia. ¿Recuerdas cómo les dice Juan a esas personas que reciben la carta? ¿Sí sabes? ¿No? ¿Hermanos? ¿Les dice hermanos? Exacto, Lalo. Les dice hijitos. Les dice hijitos. O sea, yo hermanos, fíjate que yo tenía, en estas cuestiones de que te tienes que ir depurando de tantas cosas que estaban mal, yo sí tuve que decirle a algunos hermanos, porque me decían padre, ¿no? Casi, le digo, espérate, yo no soy tu papá, yo soy tu pastor, ¿no? Entiendo que puedo ser el padre espiritual, como dice Pablo hacia las iglesias. Yo soy su padre espiritual. Por medio de mí, el Señor, por el mensaje que yo di, el Señor engendró vida espiritual en ustedes. Soy su padre espiritual. De repente tengo hermanos o hermanas muy pequeños que la verdad, la neta, lo primero que me sale de la boca es decirles hijitos. ¿Por qué? Pues porque yo ya tengo 52 y cuando se acerca una hermanita de 15 años, 14 años, de veras que me sale del corazón decirle hijito. Pero yo he analizado por qué le digo así. No por el hecho de que sea menor, sino porque lo conozco de tiempo ya. Porque a lo mejor ese muchacho lo conocí desde pequeño y empezó a crecer, y lo considero como si fuera mi hijo. Y espiritualmente puede ser, pero también en edad es muy evidente eso. Por el hecho de que no hay una persona identificada en la epístola como autor, porque no lo encontramos, en ninguna parte dice yo Juan, no. Pero por el hecho del destinatario, hermanos, tan íntimo, esa relación tan íntima, refiriéndose incluso como hijitos, podríamos considerar que esto es tanto tan íntimo como una carta, como algo que tú cuando quieres a alguien, pues le escribes una carta, ¿no? La verdad es de que si tú quieres manifestar amor profundo por alguien, no le mandas un WhatsApp, le mandas una carta. O sea, yo creo que podríamos todavía hacer eso. Entonces, hermanos, si buscamos en este documento quién fue el autor, no lo vamos a encontrar. En realidad es un documento anónimo, ni siquiera tiene la estructura de una carta para llamarla así como
carta o epístola. Recuerda, epístola o carta es lo mismo. No tiene una salutación, no tiene autor, no tiene saludos finales. Si tú te regresas a 1 Corintios, fíjate en el capítulo 16, o sea, ya terminando la epístola, y si te vas a los últimos versículos, versículo 21, por ejemplo, es más, desde el 13, ya ahí, en 1 Corintios 16, ya dice salutación final, o sea, está terminando la epístola. Pablo tenía la estructura de escribir así a las iglesias porque eran cartas con un destino específico. Y empieza con las últimas exhortaciones. Fíjate, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, o sea, le está diciendo a los hombres, a los corintios, pórtense como hombres, ¿no? Y uno dice, pues, ¿cómo te fajas? O sea, así. Pero si lees primero a los Corintios 13, te vas a dar cuenta que la exhortación es, ámense. Eso es ser hombre, amar a tu hermano a pesar de, y no lo abandones. Lo estudiamos en su momento. Pero ve hasta el final, en el versículo 24, mi amor en Cristo Jesús está con vosotros. Amén. Toda una carta, ¿te fijas? Pero ahora vete a 1 de Juan, en el capítulo último, capítulo 5, y ve el versículo 20, por ejemplo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, es más, ni siquiera hay una pericopa, porque si tú ves, ¿sí sabes lo que son las pericopas? Ajá. Son los títulos que tiene cada pasaje de la Biblia. Por ejemplo, antes del versículo 13, del último capítulo de Juan, 1 de Juan, el capítulo 5, el conocimiento de la vida eterna. ¿Sí lo ves? Ajá. Eso no viene en los escritos críticos. Eso no viene en los escritos originales. Cuando te digan escritos críticos o originales, está mejor dicho decir escritos críticos, porque no hay originales de la Biblia. No tenemos la carta original de Juan, no la hay. O sea, tú vas a los museos, tú vas a las bibliotecas, tú vas al Vaticano y no vas a encontrar los documentos, esta epístola original y de ningún otro. Lo que encuentras son copias, muchas copias, probablemente hasta miles de copias. Pero esto que dice el conocimiento de la vida eterna no aparece en los escritos originales. ¿Por qué? Porque esto fue un agregado de la iglesia. ¿Para qué? Para darle orden a la Biblia, ponerle versículos, ponerle capítulos y tener una estructura de lectura. Ajá. Pero si te fijas, el conocimiento de la vida eterna no está diciendo salutaciones finales, como diría en una carta, ¿no? Ve cómo entonces termina en el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¡Pum! Amén. ¿Parece qué? Un discurso. Parece más un discurso, parece más una predicación escrita, dirigida a un grupo de personas que son íntimamente relacionadas con el autor, porque ya para decirle hijitos, es una situación muy, muy íntima. Yo tengo la costumbre también de decirle a los hermanos amados, hola amada, ¿cómo estás? Hola amado, ¿cómo estás? ¿No? ¿Por qué? Pues porque los conozco, no le voy a decir amado al primero que entre, porque la verdad es que no tengo esa costumbre. Pero yo si veo a un hermano de mucho tiempo, pues yo le voy a decir amado hermano, ¿no? Esa es mi forma de referirme. Entonces, hermanos, no hay una estructura de carta, mas sin embargo, consideramos que puede ser una carta, y así lo ha considerado históricamente la Iglesia, por el hecho de que es alguien que escribe íntimamente a un grupo de personas específicas que conoce muy bien. Los conoce muy bien, o sea, es el pastor, es el obispo, es el apóstol hablándole a un grupo de personas que conoce muy, muy, muy bien. Por eso entonces podemos relacionar que es una carta por la redacción íntima que tiene. Entonces, a pesar de que el autor se guarda en el anonimato,
en la tradición de la iglesia, y cuando nos referimos a la tradición de la iglesia es Cristo funda su iglesia, Hechos 2, los apóstoles ahí salen a predicar el evangelio y los apóstoles cumplieron la gran comisión, ¿correcto? ¿Qué es la gran comisión? Mateo 28. Id y hacer discípulos. Entonces los apóstoles tuvieron ¿qué? Discípulos. Ahora, los padres de la iglesia primitiva, fueron los discípulos cercanos de cada uno de los apóstoles. Cada apóstol tuvo discípulos. Entonces, ellos fueron los padres de la iglesia, fueron los que tuvieron interacción directa con los apóstoles y los apóstoles los llamaron a salvación, o sea, les predicaron el evangelio, estos hombres creyeron y estos hombres empezaron a propagar a la iglesia. Esa es la iglesia primitiva, esos son los padres de la iglesia cristiana. Entonces, a pesar entonces de que el autor guarda el anonimato, la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia primitiva, la iglesia inicial, siempre ha considerado que esta epístola la escribió Juan y siempre la han llamado igual, Primera de Juan. Así siempre han llamado a esta epístola. El apóstol Juan fue un hombre de autoridad apostólica. ¿Por qué digo autoridad apostólica? ¿Porque era qué? Apóstol de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Juan era apóstol de Jesucristo? Porque está en el llamado de los 12. Váyanse a Lucas 6:13 y vamos a ver ahí que Cristo llamó a Juan a ser apóstol. Lucas 6:13. Y cuando era de día, porque entendemos que el Señor oró que toda la noche, ¿para qué? Para llamar a sus 12, no era una decisión fácil. Obviamente el Señor en su discernimiento, en su entendimiento, en su omnisciencia sabía que iba a llamar a estos hombres. No eran hombres perfectos. ¿Recuerdas que leímos ya este libro maravilloso que recomendamos mucho a las personas que apenas se están integrando a la iglesia, de 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur, donde te das cuenta de que cómo fue posible que llamó a gente así Jesús? No llamó a la élite religiosa, llamó a personas que eran mercenarios, eran mercaderes, eran recaudadores de impuestos, eran odiados por la sociedad y sin embargo el Señor llamó a estos hombres extraordinarios. Y ve la lista, ve Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, fíjate, ¿cuántos discípulos tenía el Señor? Muchos. Velo, acuérdate, lee. Dice, llamó a sus discípulos y ¿qué? Y escogió. Oye, si nada más tenía 12, ¿qué escogía? ¿No? Entonces, pero tenía muchos discípulos. El Señor, hermano, no era seguido solamente por 12. El Señor era seguido por multitudes y ya eran considerados discípulos, entre ellos mujeres. Porque era algo extraordinario, era algo único, hermanos. Ningún rabino llamaba a una mujer para ser capacitada en la palabra. Es más, los rabinos y para ese tiempo los judíos consideraban que la mujer no valía la pena en la enseñanza. Era tan feo, hermanos, ya la actitud que tenían los judíos que decían que, tenían una frase muy fea: no le des lo santo a los perros. Y cuando decían perros se referían a niños y a mujeres. Dice, no capacites en la palabra, no consideres a ellos en eso. Mas, sin embargo, el Señor lo seguían muchos discípulos y entre ellos discípulas. Pero escogió ¿a quién? A 12 específicamente. A los cuales también llamó ¿qué? Apóstoles, los apóstoles de Cristo, los mensajeros, los misioneros de Cristo. A Simón, a quien también llamó ¿qué? Pedro. Ahí está. Siempre, hermanos, cuando vemos la lista en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que había un orden de relación, de intimidad. Y Pedro siempre aparecía en primer lugar.
Pedro fue el comisionado al final en Juan 21, el mismo apóstol Juan dice, no fui yo al que llamó Jesucristo y le dijo, apacienta mis corderos. Fue a Pedro, o sea, a Pedro le encargó el liderazgo de los 12. Pedro, durante la mitad de Hechos, del documento de Hechos, nos daremos cuenta que fue el líder. Cuando tú ves una estructura del libro de Hechos, te darás cuenta que Pedro, a la mitad de Hechos, fue el líder. Pero después, en la segunda mitad, ¿quién fue el líder? El apóstol líder. Pablo. Pedro, Pablo. Judíos, gentiles. Entonces, llamó a sus 12. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan. Ahí está Juan. Dice Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Entonces, Juan era un apóstol. Pero lo que me estaba maravillando, hermanos, es que también fue evangelista, porque escribió un evangelio. Pero no solamente escribió un evangelio, sino que también escribió 3 epístolas a la iglesia. Y no solamente escribió 3 epístolas para decirle a la iglesia cómo tenía que vivir para la gloria de Cristo, sino también escribió el libro apocalíptico, de profecía apocalíptica, llamado Apocalipsis. El futuro de la iglesia, la victoria de Cristo y la victoria de la iglesia. Entonces, fíjate qué hombre tan certificado. O sea, fue certificado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo lo utilizó de una forma impresionante para hablar del Evangelio de Cristo, del ministerio de Cristo, para escribir 3 epístolas para decirle a la iglesia cómo tiene que vivir. Porque ¿qué hace una epístola, hermanos? ¿Para qué es una epístola? ¿Para qué es primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan? ¿Para qué es primera de Pedro, segunda de Pedro? ¿Para qué es primera de los Corintios, segunda de los Corintios, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 2? ¿Para qué es? Para corregir. ¿Tú a qué vas al doctor? Cuando te sientes más, ¿vas a dónde? Al doctor, pues claro, ¿no? ¿Y qué hace el doctor? Mira, lo primero que vas es, te empieza a escanear así, saca la lengua, te revisa los ojos, y ya si tiene duda, te saca del chopo y te manda a hacer una química sanguínea de tantos elementos para saber qué tienes, ¿no? Ya cuando te mandan química sanguínea, el doctor está diciendo, no tengo ni idea de lo que tienes, pero la sangre es rajona y te va a decir lo que tienes, ¿no? Pero el doctor extiende una receta cuando se da cuenta cuál es el problema que tienes. Y te dice, tienes que hacer esto, tomarte esto, hacer esta, a tantas horas, y te tienes este tratamiento durante tantos días. Eso es un proceso correctivo. Las epístolas son lo mismo. La iglesia se está enfermando. La iglesia tiene problemas internos. La iglesia le está faltando amor. A la iglesia la está atacando falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas. Y de inmediato los apóstoles reaccionaban y mandaban la receta. Tienes esto, pero así se resuelve. Las epístolas, hermanos, recuerden una cosa, son documentos reactivos. La iglesia está mal y los apóstoles la corrigen a través de ¿qué? De la epístola. Primera de Juan es una carta reactiva. Primera de Juan es una carta que corrige anomalías dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, debemos de entender una cosa. La iglesia de hace 1900 años, 2000 años, tenía los mismos problemas que tiene la iglesia el día de hoy. Esta carta, hermanos, no ha caducado. Corrige las cosas que pasan en la iglesia hoy, porque los seres humanos no hemos cambiado. Seguimos siendo iguales. Los problemas que hemos tenido en esta congregación lo han tenido las iglesias primitivas. Y eso no es consuelo, hermanos, pero es una realidad. O sea, siempre en la iglesia va a haber problemas. Donde hay seres humanos hay
problemas, ¿no? Donde hay seres humanos hay problemas. Pero Juan fue un apóstol de Jesucristo. Fue también un evangelista porque escribió un evangelio. También fue un apóstol que corrigió la iglesia y lo tenemos documentado en 3 documentos, en 3 epístolas extraordinarias. Y Juan fue el que recibió la revelación, la cristofanía. Cristofanía es la aparición de Cristo glorificado, y Cristo le redactó el Apocalipsis. La victoria de Cristo final y la victoria de la iglesia de Cristo. Fíjate qué maravilla, hermano. Qué maravilla. Él fue un hombre impresionantemente utilizado por Dios, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Esta carta entonces, a pesar de que no es anunciada como una carta apostólica, tiene un fuerte contenido apostólico. Cuando tú ves, a pesar de que no dice apóstol Juan, yo apóstol Juan, dirigiéndome a la iglesia de Éfeso y a las iglesias de Asia Menor, no dice eso, pero tiene una carga apostólica impresionante, pero no por ser Juan apóstol, y siendo incluso en aquel tiempo, cuando escribió la epístola, el único apóstol vivo. Porque en el tiempo que escribió esta carta, obviamente estaba vivo, pero ya no estaba Pedro. Ya no estaba Bartolomé, ya todos, ya no estaban hermanos, ya no estaban. Ya todos habían sido martirizados, habían sido ejecutados. Juan fue el único que no fue muerto, decapitado o aserrado. Pero la tradición dice, recuerda la tradición, no lo encontramos en la Biblia, pero la tradición, o sea, algún documento histórico dice que Juan, en un momento de persecución, cuando gobernaba Nerón, fue aprehendido y lo echaron a una olla hirviendo con aceite hirviendo, a Juan, por predicar el evangelio. Y milagrosamente, hermanos, no murió. Él murió de viejo, y muy probable a los 115, 110 años, no tenemos el dato exacto. Pero esta epístola, hermanos, a pesar de que no dice apóstol Juan, tiene una carga apostólica tremenda, tiene una autoridad apostólica, una teología profunda. O sea, se ve que la persona que, ya iba a decir, el cuate que lo escribió tenía autoridad. Autoridad. Entonces esta carta, a pesar de que no es anunciada como una carta apostólica, tiene un fuerte contenido apostólico, una fuerte autoridad. Solo un apóstol puede escribir a una iglesia de esa forma. Solamente un apóstol. Cuando tú ves, por ejemplo, Judas, esta epístola maravillosa de Judas, cuando ves Santiago, que hay un debate entre considerarlo apóstol o no, porque Santiago y Judas fueron medios hermanos del Señor Jesucristo, escriben con autoridad, pero no con la autoridad apostólica que tiene Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Entonces este hombre tenía poder en la iglesia, tenía autoridad en la iglesia. O sea, los que recibieron la carta dijeron, ahí viene esta carta, viene de parte de Juan y alíñate. ¿Por qué? Porque Juan, hermanos, era el apóstol, el último vivo, y estaba escribiendo a las iglesias. No era necesario presentarse. Probablemente decían, Juan dijo, ¿para qué me presento si ya me conocen? ¿No? Oye, hermanos, si en aquel tiempo Juan era extremadamente conocido, hoy, hermanos, es el apóstol Juan. No era necesario que se presentara. Juan era bien conocido por las iglesias, era el apóstol Juan, el que fue salvado por el Señor, llamado por el Señor, enseñado por el Señor y enviado por el Señor. O sea, imagínate qué cartas de presentación. Mas, sin embargo, algo maravilloso, hermanos, del apóstol Juan es que no alardeaba de su apostolado. Incluso cuando se refiere a él en el Evangelio, ¿cómo se refiere a él mismo? ¿El discípulo qué? Amado. El que inclinó su cabeza en el hombro del Señor. Eso implica que era un hombre cercano a Jesucristo, porque no estaba a 2 lugares en la cena del Señor, no, estaba, hermano, al lado del Señor. Pudo incluso inclinar su cabeza.
Pero ¿recuerdas lo que dice John MacArthur? Porque lo explica muy bien en el libro de 12 hombres comunes y corrientes. ¿Por qué Juan se decía el discípulo amado? ¿Tú crees que la actitud de Juan era, ¿sabes qué? ¿Yo? Déjame decirte una cosa, Yo soy el discípulo amado, Vele midiendo el agua a los camotes. No es cierto. ¿Tú crees que el Señor Juan está diciendo eso para alardear de sí mismo? Para decir, yo tengo un nombramiento, yo soy íntimo de Jesús. Era muy humilde. Los apóstoles, hermanos, terminaron siendo hombres humildes, extremadamente humildes, al grado de entregar su vida por el Señor. Juan estaba dispuesto a morir por Cristo. Juan estaba dispuesto a morir por Cristo. Pero Juan decía, yo soy el discípulo amado, porque él reflexionaba y dice, ¿cómo yo siendo como soy, él me pudo amar? ¿Cómo siendo yo un miserable pecador, él me pudo amar? No era una cuestión de decir, ¿sabes qué? Yo soy el discípulo amado. No, me amó. Porque, hermanos, Juan era un mercenario. Juan no era amoroso, era un verdadero rebelde, era un sanguinario. Ahorita lo vamos a ver. Juan fue el autor de las otras 2 cartas identificadas con su nombre. En orden, él se hace llamar anciano. Si tú ves, por ejemplo, segunda de Juan, por ejemplo, en primera de Juan no hay ninguna referencia al autor. Pero en segunda de Juan se llama a sí mismo anciano. ¿Sí lo ves? El anciano a la señora elegida. Luego vete a tercera de Juan. El anciano, ¿a quién? A Gayo, un hermano muy amado. A Gayo. Entonces, en primera de Juan no tenemos ninguna referencia a decir yo escribo. No sabemos quién lo escribió, pero sabemos tradicionalmente, por lo que dice la tradición de la iglesia, que fue Juan el que escribió primera de Juan, pero los otros 2 no dice Juan, sino dice ahora anciano. Presbíteros en el griego. Y presbíteros, hermanos, es una persona con autoridad en la iglesia. Juan era autoridad de la iglesia. Juan no solamente era apóstol, sino estaba pastoreando a la iglesia. Y era la iglesia principalmente de Éfeso. La iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva de Éfeso. Juan es también el autor del Evangelio, como lo hemos dicho, también el autor de Apocalipsis. Eso es algo extraordinario. Juan habló del pasado. Fíjate, cuando hablamos de que Juan escribió un Evangelio, 3 epístolas y Apocalipsis, estamos hablando de que Juan fue inspirado para llevar el mensaje del Evangelio, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio de Juan. Fue el que habló de la realidad de la iglesia en ese momento y hoy, con 3 epístolas, y fue el que Dios inspiró, Jesucristo inspiró, el Espíritu Santo inspiró, para hablar del futuro de la iglesia. ¿Y a dónde vamos a terminar? En el estado eterno. Entonces, ese hombre, hermanos, tenía un conocimiento dado por Cristo impresionante. Su maestro de teología, ¿sabes quién fue? Jesús. Y continuó su enseñanza teológica a través del Espíritu Santo. O sea, este hombre, hermano, tiene autoridad, una autoridad apostólica, pero tremenda. Juan era hermano de Santiago o Jacobo. Recuerda que en el hebreo es Jacobo y ya en latinizado incluso es Santiago. Dice la Biblia, nos enseña la palabra de Dios. Es más, vete a Hechos 12:2. Que su hermano fue muerto.
En aquel tiempo, en versículo 1, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, echó mano a algunos de la iglesia y entre ellos echó mano del hermano de Juan. Y mató a espada a Jacobo, a Santiago, el hermano mayor de, ¿cómo se llama?, de Juan. A Jacobo, hermano de Juan, o sea, lo mató, dice ahí, a espada. Entonces, Juan tenía un hermano que también fue apóstol, llamado por nuestro Señor Jesucristo, un apóstol de Jesucristo, llamado Santiago o Jacobo. Ellos dos eran hijos de Zebedeo. Jesús les puso el apodo, ¿te acuerdas que Jesús normalmente, más bien los judíos tenían la tradición de llamar a las personas, ponerles un sobrenombre? Por ejemplo, el nombre de un judío siempre representa su carácter, pero un judío puede cambiar y normalmente en ese cambio se les ponía un sobrenombre, un apodo. ¿Cuál fue el nombre de estos cuando Jesús conoció a Jacobo, a Santiago, el mayor, y a Juan? ¿Qué apodo les puso? Los hijos del trueno. ¿Y por qué les pones hijos del trueno? Porque son una bala, pero mala onda, mala leche. O sea, eran tremendos. Cualquiera diría, es que el apóstol Juan es el apóstol del amor. Mangos, ¿cuál apóstol del amor? Era un verdadero desdichado, y no estoy pecando. Era un verdadero, así como tú y yo éramos, porque creo que ya éramos, ¿no? Sí, ya es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Éramos, de repente se nos regresa un poquito de aquello, ¿no? Y se nos sale lo pecador, pero éramos. Juan cambió mucho. Juan cambió radicalmente, porque es imposible que acercándote a Cristo no cambies. Cuando Cristo pone su mano para salvar y para cambiar, es efectivo, hermanos. Cambia radicalmente. Juan cambió de ser un hijo del trueno a ser un apóstol de Jesucristo. Era tremendo, o sea, era tremendo el ministerio, y es tremendo aún el ministerio de nuestro Señor, salvando y cambiando a personas. Eran los hijos del trueno, eran tremendos. Era Juan uno de los discípulos cercanos de Jesús, junto con Pedro y Jacobo. Cuando ves ese grupo, porque eran 12, pero los más cercanos eran Pedro, era Jacobo y era ¿cómo se llama? Y era Juan. Siempre está en las narrativas. ¿Recuerdas que pasamos el pasaje del Monte de la Transfiguración? Donde hubo 3 testigos terrenales y 2 testigos celestiales. Los 3 testigos celestiales de la teofanía de Cristo, de que Cristo se llenó de luz, que Cristo reflejó su gloria. O sea, en dado momento como que dejó a un lado su carne y su esencia espiritual traspasó su carne y empezó a resplandecer como el sol. Y ahí estaban los discípulos. ¿Y quién eran esos 3 discípulos? Pedro, Jacobo y Juan. Eran muy cercanos. De alguna forma, porque mira, sabemos que Pedro escribió un evangelio, el evangelio según San Pedro. Directamente no, pero indirectamente sí. Porque Marcos era discípulo de Pedro. Y todo lo que escribe Marcos, Pedro se lo redactó. Pedro se lo redactó. O sea, si tú quieres saber si Pedro escribió un evangelio, pues directamente no, pero indirectamente sí. Pero yo creo que por eso era importante que Pedro estuviera cerca, porque Dios iba a escoger que él escribiera un evangelio a través de Marcos. Juan escribió un evangelio. Es un evangelio maravilloso. Juan vio a Jesús. Juan palpó a Jesús. Juan vivió 3 años con Jesús. Juan fue testigo presencial de la cristofanía en el Monte de la Transfiguración. Juan fue un testigo de primera mano del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, junto con otros apóstoles. Quiero que vayas
vamos viendo un poquito, va a estar padrísimo esto, pero vamos viendo las palabras en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, y vas a entender qué está diciendo Juan, qué está diciendo el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Quiero que entiendas algo. Las cartas a la iglesia son reactivas. Hay un problema en la iglesia. Hay una falsa doctrina dentro de la iglesia. Y dentro de las falsas doctrinas que había en la iglesia de Éfeso y en las iglesias de Asia Menor, porque quiero que consideres que estaba la iglesia de Éfeso en el centro del Asia Menor, si no me equivoco, Turquía el día de hoy. Y Juan estaba pastoreando a las iglesias desde ahí, desde Éfeso. Seguramente, hermanos, él ya en una edad avanzada, porque no solamente se refiere a anciano en el asunto de gobierno, sino también de edad. Él estaba ahí gobernando en las iglesias y se da cuenta que hay una falsa doctrina en Éfeso y en las demás iglesias. Y una de las falsas doctrinas era: Cristo no vino en carne. Lo que vieron los apóstoles fue un espíritu. Empezaron a predicar eso dentro de las iglesias. Y Juan pega el manotazo y dice: no, yo lo vi, yo lo palpé, yo lo toqué. Cristo es hombre. No es cualquier hombre, es el hombre Dios. Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Recuerdas, Fer, que la otra vez platicábamos que no es correcto decir Cristo es 100% hombre y 100% Dios? No, eso doctrinalmente, teológicamente es un error, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes agarrar 100% y 100%. Porque si los unes, ¿cuánto es? 200%. Ajá. Es mejor dicho, teológicamente, para que en el seminario no te vayan a tronar, decir verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Pero estos hombres estaban diciendo que Jesucristo es verdaderamente Dios, pero no era verdaderamente hombre. Y eso es una aberración, es una herejía. Ajá. Porque, hermanos, ya me estoy calentando, pero cuando tú dices que Cristo no fue hombre, entonces, ¿en qué calidad subió a la cruz? Un hombre tenía que morir. Cuando tú dices que Cristo no era hombre, entonces la salvación no se da. Porque era necesario que alguien muriera. ¿Dios muere? ¿Dios muere? Tenía que morirse alguien que sí se podría morir. ¿Y quién podría morir? ¿Dios? No, un hombre, pero no cualquier hombre. Un hombre verdadero, que verdaderamente también es Dios. Pero ve lo que dice Juan, de inmediato corrige, o sea, no se dedica a poner a la iglesia de Éfeso, a las iglesias de Asia Menor. Esta carta es circular porque quiero que se lea en todas las iglesias para corregir una falsa doctrina, amados hermanos. No, en caliente va y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Dice: y no soy ciego, ¿no? Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? ¿Quién es el verbo de vida? Juan 1, vete a Juan 1. Ay, no me quiero meter en eso, vamos a ir poquito a poquito, eso nos toca ya el jueves probablemente, si es que terminamos. Pero fíjate, en el principio era ¿qué? El verbo, el evangelio de Juan. ¿Te fijas cómo se parece? Por eso dicen, es que tiene todo el estilo de Juan. En el principio era ¿qué? El verbo de Dios, el logos de Dios. Entonces Juan está diciendo, nosotros tocamos al verbo, palpamos al verbo, vimos al verbo, o sea, el verbo es carne.
No pueden decir que no era carne, que era un espíritu, un fantasma, que cuando Cristo caminó sobre las aguas, caminó como fantasma. ¿Creerás que el día de hoy hay ese tipo de herejías en la iglesia? Por ejemplo, hay un teólogo liberal que se llama Barclay, se apellida Barclay, que es excelente comentario bíblico para cuestiones históricas. Pero para cuestiones doctrinales hay que sacarle al parche, porque Barclay dice que Jesús no caminó sobre las aguas, que Él caminó en la playa y que los discípulos parecía que estaban ahí, que caminó en la playa y los discípulos, está caminando sobre las aguas. No, el Señor caminó sobre las aguas y no estaban quietas, estaba una tempestad que parecía que la barca se hundía y los discípulos estaban llenos de terror. El Señor es hombre, pero no es cualquier hombre, es un hombre divino, es un hombre perfecto. Él murió como hombre y resucitó como Dios. Cualquier hombre, hermano, que somos pecadores, ahí hubiéramos quedado. Pero Jesucristo no era pecador porque era Dios y Dios no peca, Santiago lo dice. Entonces, lo que es desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificado, o sea, le vuelve a dar. Y yo quiero que identifiques un patrón de escritura de Juan. Juan, hermanos, lo que hace es esto, mira. A veces uno dice, ay Juan, ya nos hablaste de eso 3 veces. Pues otra vez, porque nos conoce. Y vuelve a decirlo, y vuelve a decirlo, y vuelve a reafirmar. Es una carta, hermanos, que tiene una estructura en la literatura cíclica. O sea, vuelve a hablar, y vuelve a hablar, y vuelve a hablar a la iglesia. Mira, me doy cuenta, hermanos, que así predica el Espíritu Santo. ¿No te ha pasado con Mateo que de repente estamos que otra vez, y otra vez la misma doctrina, y otra vez, y dices hoy otra vez arroz? O sea, ¿ya cuándo vamos a terminar, Mateo? Ya pasemos otra cosa, ¿no? Pues es lo que necesitamos, porque a veces estamos en la mera predicación como bajolotes dopados, ¿no? Así todos, yéndonos y ya regresé, ¿no? Y el Espíritu Santo te tiene que agarrar despierto. Y Juan vuelve y vuelve y vuelve a dar la enseñanza. Lo que hemos visto, versículo 3, primera de Juan 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os comunicamos. O sea, yo ya se los enseñé. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. O sea, tengan la misma comunión, la misma koinonía en el griego, o sea, la koinonía en el concepto de quién es realmente Jesús. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Entonces, Juan dice, lo vi. No me salgan con el asunto de que lo toqué. No me salgan con el asunto de que Cristo no vino en carne. No salgan con eso. Si hablamos de la fecha que fue escrita esta carta, tenemos problemas. Tenemos problemas. Porque la tradición dice que fue escrita en la última década del siglo I. O sea, alrededor del año 90 después de Cristo. Ahora, vamos a hacer un cálculo, porque aquí es donde está. ¿A qué edad Jesús llamó a Juan? ¿Qué edad tendría? No lo sabemos. ¿Por qué no vemos en Lucas, en Mateo, donde viene la lista del llamado de los 12? No vemos que dice Pedro tenía 30 años, No sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que cuando Juan escribió esta epístola, la primera, la escribió en el año 90, entre el año 90 al 92 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos Juan tenía 92 años de edad. Ya era un viejito. Y si le agregamos que a lo mejor el Señor lo llamó como a los 20 años, entonces fácil, Juan tenía más de 100 años. Ya era un hombre muy viejo.
pero con mucha pila, hermanos, porque gobernaba la iglesia. Hermanos, era el último de los apóstoles y no decía, ya me voy a jubilar, ay, nos vemos, yo ya estoy chocho, ya que me den mi pensión y mi afore, ¿no? Y ya me retiro. No, él trabajaba, hermanos, al grado de que escribía y escribía y escribía y escribía a las iglesias. Juan era ya un hombre mayor, un anciano de más de 100 años de edad, pero era un hombre extremadamente activo. El Espíritu Santo le seguía inspirando para escribir a las iglesias. Estas cartas que Pablo escribió eran dirigidas a las iglesias de Asia Menor, Turquía más o menos. Ahí, hermanos, había un circuito de iglesias. Había muchas iglesias que habían sido fundadas. Ahí había estado, en Éfeso, había estado Pablo, el apóstol Pablo, sirviendo 3 años en Éfeso. Estuvo ahí y después Pablo llamó a Timoteo y le dijo, pastorea a Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Pero después, hermanos, el apóstol Pablo era apóstol, era un obispo de esa región. Era el obispo, el apóstol Juan. Pablo había trabajado en Éfeso 3 años, Timoteo, discípulo de Pablo, fue pastor de la iglesia de Éfeso. Juan trabajó mucho más años ahí y fue anciano obispo de la iglesia, de las iglesias de Asia Menor. La misma epístola da una fuerte impresión de que Juan era ya muy mayor, 110 años, mucho más grande que sus lectores. Vea Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos, hasta ya estoy dando el énfasis, ¿no? Hijitos. Pero hijitos porque soy su papá espiritual. Porque soy apóstol de Jesucristo, pero porque los amo. Un amor o sea, hermanos, vamos a ver que esta epístola, hermanos, es dura. Es dura. Es una epístola, hermanos, de contrastes extraordinarios. Es una epístola que dice, ¿eres o no eres? ¿Eres blanco o eres negro? No hay gris aquí. ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? ¿Eres tú el predicador de Cristo o eres el anticristo? Así de contundente era Juan. Pero sin embargo, este matiz, hermano, de hijitos míos, habla de una ternura, pero también habla de una edad avanzada. Juan era un anciano, no solo en autoridad, sino en edad. Era un hombre amoroso, con gran autoridad y conocimiento de la doctrina y ministerio y persona de nuestro Señor Jesucristo. Otro dato que nos ayuda a ver la fecha de esta epístola es la apologética fuerte. La apologética se refiere a la defensa de la fe. Recuerda que nosotros tenemos que ser apologetas y apología es defensa de lo que creemos. Nosotros nos defendemos, no atacamos. Acuérdate una cosa, ya si una persona está atacando, entonces ya no entendió qué es la vida cristiana. Nosotros no atacamos a nadie por la fe, nosotros defendemos nuestra fe. Pero otro dato que nos ayuda a ver la fecha de esta epístola es la apologética fuerte que esta primera carta tiene acerca de atacar conceptos heréticos que había dentro de la iglesia. Por ejemplo, el gnosticismo. Apúntalo, gnosticismo. Con G al inicio, gnosticismo. Que era una herejía que penetró la iglesia a finales del primer siglo. O sea, el gnosticismo empezó a crecer en el tiempo donde Juan estaba escribiendo esa carta y el gnosticismo empezó a atacar a las iglesias. El gnosticismo es una doctrina griega que postula que la carne es inferior, que la carne debe ser considerada. La carne simple y sencillamente es la carne, el cuerpo sencillamente es el cuerpo, y tú con tu cuerpo puedes hacer lo que tú quieras. Dice, pero lo más importante es el espíritu. Entonces, para ellos, decir que Cristo vino en carne, que Dios se hizo hombre,
que Dios se hizo carne era para ellos una aberración. Dice, ¿cómo? Si las cosas espirituales son tan elevadas, ¿cómo estás diciendo que las cosas tan inferiores como la carne se unieron en un ser llamado Jesucristo? Dios no puede, algo espiritual no se puede hacer carne, o sea, ¿cómo crees? Y los gnósticos decían, yo soy cristiano, cuido mi espíritu, pero con mi cuerpo puedo fornicar, puedo chupar, puedo hacer, ¿por qué? Porque el cuerpo no hay que considerarlo como dentro del plan redentor. El cuerpo simple y sencillamente no sirve. Y el espíritu es lo más importante. Eso se llama gnosticismo. Y esa doctrina empezó a entrar a la iglesia de Éfeso y Juan ataca esa doctrina. ¿Quieres ver un pensamiento gnóstico que un apóstol corrigió? No lo voy a emplear en Primera de Juan porque lo vamos a ver en un futuro cuando pasemos en el pasaje, pero vete a Primera a los Corintios. Fíjate. Primera a los Corintios 6. ¿Tú has escuchado que el cuerpo qué es? ¿El templo de quién? Entonces el cuerpo no vale la pena, como dicen los gnósticos. Entonces el cuerpo maltrátalo, tú cuida tu vida espiritual, tu espíritu, pero el cuerpo dale la torre. Eso es lo que enseña la doctrina cristiana, pero eso es lo que enseña la doctrina gnóstica. Fíjate, primero a los Corintios, y igual no voy a abundar ahí, pero fíjate, todas las cosas me son lícitas, más no, versículo 12, perdóname, primero a los Corintios 6, versículo 12. Y la pericopa dice, glorificad a Dios ¿en qué? O sea, ¿solamente glorificamos a Dios en nuestro espíritu? No, también glorificamos a Dios ¿en qué? En nuestro cuerpo. Ahora ve esto, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. O sea, está diciendo Pablo, sí, o sea, muchas cosas en la libertad de Cristo puedo hacer, pero no le voy a estar entrando a todo. Es lo que está diciendo. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar en mi carne por ninguna. Porque mi carne es importante. Porque mi cuerpo es importante. Ve el versículo 13. Ahora, esto es lo que decían los gnósticos dentro de la iglesia de Corinto. Fíjate lo que decían, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Qué estaban diciendo? Mira, al cuerpo lo que pida. Si quiere sexo, dale sexo. Si quiere alcohol, ¿qué le tienes que dar? Alcohol. Al cuerpo, dale lo que pidas. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. ¿No? Sí. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, porque dice ahí, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero escucha, por tanto, el uno dice, pero tanto el uno como el otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Tu cuerpo no consideres que no es algo importante para Dios. Y todavía más adelante, te digo, después lo vamos a ver, más adelante dice, tu cuerpo es tan importante para Cristo que la glorificación va a tomar tu cuerpo glorificado y va a tomar tu espíritu y los va a volver a unir. Hermanos, los gnósticos decían que el cuerpo no era importante, entonces tú peca con tu cuerpo, sexo, alcohol, pero cuida tu espíritu. ¿Cómo es eso? Y aquí los apóstoles, y Juan mismo ataca esa doctrina gnóstica griega que se había metido en la iglesia de Éfeso y dice, no, tanto lo espiritual como tu cuerpo es importante. Cristo se llevó su cuerpo, se fue en carne y glorificado. Entonces, eso, hermanos, ¿por qué te dije todo esto? Porque el gnosticismo estaba empezando a entrar a las iglesias. Ese concepto, esa filosofía humana empezó a entrar a las iglesias, en la iglesia de Éfeso, más o menos en el año 90 después de Cristo.
Entonces, ese contexto nos permite ver que la epístola de Primera de Juan fue escrita en ese tiempo para contrarrestar esos conceptos, esas doctrinas heréticas que aún hoy hay en las iglesias. En el año 95 hubo una fuerte persecución por parte de Donicio. Este emperador era sumamente cruel contra los cristianos. La iglesia cristiana ha sufrido muchísimas persecuciones. La religión más perseguida en el mundo es el cristianismo. Y el cristianismo ha sido perseguido desde el inicio de su fundación. Entre los numerosos cristianos martirizados por Doniciano, durante su persecución estuvo un hombre que se llamaba Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, y también fue una mujer llamada Flavia Domitila, hija de un senador romano que creyó en Cristo. Incluso este hombre, Doniciano, decía que ningún cristiano, una vez traído ante el tribunal, quede exento de ser castigado si no renuncia a su religión. O sea, si no renuncia a ser cristiano, mátelo. Pero si en el momento de que, de que le dices, niega a Cristo o si no te mueres, y dice, no niego a Cristo, lo matan. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo a los romanos en Romanos 9:10? Si no me equivoco. Es más, vamos ahí y terminamos porque ya me calenté y ya se nos fue el tiempo. Pero vete a Romanos. Perdóname, 10:9, me confundí. 10:9, Romanos 10:9. Fíjate lo que está diciendo. En el tiempo que gobernaba el César. ¿Y quién era César? El César era Dios. Era el Kyrios, el Señor. Era considerado como Dios el César. Era el Kaiser Kyrios. Así lo consideraban. El gobernante Señor. Pero la iglesia, fíjate, a pesar de, con valentía decía esto. Versículo 9, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que no es el César el Señor, que no es el César el Kaiser Kyrios, sino que confesares con tu boca que Jesús es que el Señor. Hermanos, el que decía eso, lo mataban. ¿A cuántos cristianos mataron por decir eso? Yo bien fácil, hermano, pásale aquí, cierra los ojos, repite conmigo, Señor, Señor, ¿qué te pasó? Nada. Y lo dicen con una ligereza, pero en aquel tiempo, hermanos, en los tiempos de Juan, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de la iglesia primitiva, decir que Jesucristo era el Señor costaba la vida. Y si una persona decía, tú me puedes matar, pero yo no voy a negar que Jesucristo es el Señor, ¿qué mayor evidencia de cristianismo? Ya cuando te ponen la pistola en la cabeza y te dicen, si dices que Jesús es el Señor, te mueres. Pues aunque me mates, yo no voy a negar que Jesús es el Señor. Esa era la defensa de los apóstoles. A pesar de que Juan no fue martirizado, hermanos, estuvo dispuesto a que lo echaran en una olla con aceite hirviendo y el Señor en su gracia lo salvó. Ya Juan ya era muy viejito, hermanos, pero un hombre que predicaba el Evangelio. Esta persecución del año 95 es un buen dato. ¿Por qué? Termino la idea. Porque Juan no la registra. Era tan importante que en algún documento tenía que aparecer. Pero entonces lo que nos podemos dar cuenta, que si fue en el 95 y Juan no lo registró en la epístola, entonces nos damos cuenta que la epístola no fue escrita después del 95, porque si no Juan lo hubiera citado. Mas, sin embargo, no es citado, entonces podemos situar la escritura de la epístola entre el año 90 al 95, el año 92 más o menos, cuando Juan escribió esta epístola maravillosa. Chale, me quedé en la página 4 y son 10. Pero bueno,
Le seguimos el jueves, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Lo que sí quiero decirte es que, mira, es tradicional en la Iglesia Reformada que los teólogos, los escritores bíblicos le pongan un nombre a la serie de predicaciones o enseñanzas. Es muy bonito, ¿por qué? Porque a través de un estudio de toda la epístola puedes sacar una frase que resume toda la epístola, o sea, ¿de qué trata la epístola? Y fíjate cómo le llama John MacArthur. John MacArthur le llama la epístola de Primera de Juan los fundamentos de la fe. Y es una buena frase, porque aquí vas a ver si realmente estamos parados en Cristo o no estamos parados en Cristo, en los fundamentos de la fe. Risby le llama, otro pastor que ya murió, pero excelente pastor, que a mí se me hace que MacArthur lo leía y lo leía y lo leía, porque le escuchas a MacArthur muchas referencias de Risby, pero Risby dice que la epístola de Primera de Juan es la prueba de la realidad de la vida cristiana. Yo propongo que esta serie de predicaciones de Primera de Juan que empezamos el día de hoy, de enseñanzas de Primera de Juan, desde el primer capítulo hasta el capítulo 5, vamos a terminar todo, vamos a estudiar versículo por versículo la epístola, le vamos a llamar nuestro andar en Cristo. Porque, hermanos, es maravilloso reafirmar que somos cristianos, pero que necesitamos corregir mucho nuestro andar. Pero también tengo la esperanza de que si hay algunos aquí que se dicen cristianos y no lo son, a través de esta epístola, vea la realidad. O eres o no eres. Blanco o negro. ¿Andas en luz o andas en tinieblas? ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? ¿Estás con Cristo o eres el anticristo? Un anticristo, no el anticristo. No, el anticristo no creo que. Eres un anticristo. ¿Eres o no eres? ¿Ser o no ser? ¿No? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias por permitirnos este estudio, Señor, lo ponemos en tus manos. Señor, es tu palabra. Pero si tú no bendices tu palabra, Señor, si no abres el entendimiento de nuestros corazones ante toda esta enseñanza que vamos a tener durante todo este tiempo, Señor, de nada servirá. Señor, no queremos ser teólogos empedernidos. No queremos ser personas que sepan homilética, exegética, simple y sencillamente. Gracias por esos recursos, Señor. Pero sobre todo, Señor, lo que queremos ser genuinamente hijos tuyos. Que conozcan la palabra, pero que sobre todo vivan la palabra. Que conozcamos la palabra y la palabra genere en nosotros amor a ti y al prójimo, Señor. Es lo que pedimos en este inicio de este estudio maravilloso de la epístola del apóstol Juan, la primera epístola. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues nos vemos al ratito, vamos a desayunar y nos vemos en un rato. Bendiciones.